Recapitulemos. En un sistema inquisitorio o inquisitivo, se tienen ciertas características. La primera, el juzgador inicia el procedimiento sin necesidad que se lo pidan alguna de las partes. Esto sí lo expliqué y les dije que no confundan oficiosidad con inquisitivo. ¿Sí? ¿Ya se acordaron? Muy bien. Después, siguiente característica. El juzgador, que se llama aquí inquisidor, busca la prueba, realiza la acusación, valora la prueba y emite sentencia. Todo lo realiza el mismo sujeto. Y les decía yo, cuando el juez es quien te acusa, necesitas a Dios como abogado defensor para ganar tu caso. ¿Sí se acuerdan? Esta es otra característica. En virtud de que es el propio juzgador el que investiga, a esto se le denominan medidas para mejor proveer. ¿Sale? Las medidas para mejor proveer son las establecidas en la ley que le permiten al juez decidir. Estas medidas para mejor proveer se traducen en que el juez ordena que se practique una prueba. Y por lo tanto, son propias del sistema inquisitivo. Otra característica. En este sistema, la prueba confesional es la reina de las pruebas. Tiene un peso mayor que todas las demás probancias. ¿Qué quiere decir esto? Que si se lograba la confesión, ya no era necesaria prueba más, ninguna otra prueba. Y por lo tanto, la confesión se tenía que conseguir. Y para ello, podía incluso realizarse por medio de confesiones. Confesiones obtenidas por medio de la tortura. ¿Queda claro? Ahora, ¿por qué? ¿Por qué creen ustedes que esto ocurría? Regresemos a este periodo. Sitúense ustedes en el contexto, por favor. Un monje, inquisidor, con esta encomienda de juzgar si Juan o Pedro realizaron cierto delito, pues ¿están de acuerdo que en este contexto esta persona es temerosa de Dios? Entonces piensen lo siguiente. Si yo le digo, Alan, oiga, usted es hereje, me ha llegado ese rumor y lo voy a juzgar por hereje. Le pregunto, Alan, ¿usted es hereje, sí o no?
Le contestaría que no. No. Muy bien. Entonces pensemos lo siguiente. Señorita Yamilet, le voy a hacer una pregunta. Me he enterado que usted estuvo presente cuando Alan cometió actos de herejía. Antes de contestarme si es hereje o no, piense lo siguiente. Si usted me dice que sí es hereje, no la voy a meter a la cárcel. Tal vez tenga un castigo menor, un castigo leve, e incluso puede que le toque un porcentaje de los bienes que le voy a embargar a Alan. Si me dice que no sabe, pues estará en el calabozo continuo Alan. ¿Sale? A ver, Yamilet, ¿Alan es hereje, sí o no? Sí, sí es hereje. ¿Eso? Entonces, fíjense, tengo un testigo que me dice que sí, escuché un rumor que me dice que sí, pero te vuelvo a preguntar, Alan, ¿eres hereje? No, no lo soy. No lo es. Entonces yo tengo la incertidumbre. ¿Están de acuerdo? ¿Recuerdan cómo inició la figura del inquisidor, la Inquisición en el plano meramente religioso? Yo iba, preguntaba, ¿tienes algún pecado que confesar? El sujeto confesaba, se le daba la absolución de los pecados y pasábamos al siguiente tema. Bueno, pues aquí, ¿qué pasa? Tenemos, en primer lugar, que tomar en cuenta que para este momento en la historia, el pecado era producto del demonio. ¿Se acuerdan ustedes? Ustedes pecaban y cometían delitos no porque ustedes lo quisieran, sino porque el demonio se había apoderado de su alma. Y entonces, pues el modo idóneo para saber si esto ocurría o no, pues estaba basado en la idea del sacramento de la confesión, que nos dice que cuando un sujeto va ante un padre, un cura, a confesar sus pecados, es porque su conciencia, su alma, no lo deja. ¿Están de acuerdo? Y dicen, el Espíritu Santo ha entrado en él y lo ha obligado a confesar, porque el cargo de conciencia ya no lo deja dormir. Entonces, siguiendo con esto, pues pienso, si Alan confiesa que es hereje, pues es porque el Espíritu Santo ha entrado en su cuerpo. ¿Están de acuerdo? Nada más que yo veo que el Espíritu Santo necesita una ayudita para entrar al cuerpo de Alan. Entonces, pues vas a estar un ratito en el pote. ¿Estamos? O primero te dejo unos 15 días sin comer, no te dejo dormir, dejo que estés en la celda con tus propias heces fecales y te vuelvo a preguntar, Alan, ¿eres hereje? ¿Qué me vas a decir? Que sí lo soy. ¿Eso? Y ya vieron, el Espíritu Santo se apoderó de él y por eso confesó. Esto fue el sustento en el que se basaron para esta figura. Y por lo tanto le dieron el carácter de una prueba fundamental. No bastaba la pura confesión para
para la pura condena, pero sí era un factor preponderante. Ahora bien, en este sistema, otra característica es que estaba permitida la tortura. Los métodos de tortura estaban institucionalizados. Es decir, había un procedimiento para realizar estas torturas. No eran al arbitrio del inquisidor. ¿Queda claro? Posterior. Este procedimiento era preponderantemente escrito. Esta es otra característica. Además, estaba presente la secrecía. Toda la actuación que se realizaba era secreta. Por lo tanto, el reo no sabía quién lo acusaba, de qué se le acusaba, ni qué testigos había en su contra. ¿Queda claro? Entonces, dense ustedes cuenta que este es un sistema donde va a ser muy difícil la defensa y muy difícil salir absuelto. Además, este sistema se caracteriza por tener un sistema de valoración tasado. Es decir, la propia ley te indica cuánto vale una prueba. Como acabo de indicar, la confesional tendrá valor probatorio pleno. Esto quiere decir que no requiere, bueno, que no admite prueba en contra. ¿Queda claro? Si hay una confesional y dos testigos que dicen que no es válida esa confesión, le voy a hacer caso a la confesional. ¿Quedan claras estas características? Ahora bien, veamos cómo era el procedimiento inquisitivo, ya en el plano de lo histórico. ¿Les dije cuántas etapas tiene el procedimiento? No. El procedimiento inquisitivo, me estoy refiriendo a la Inquisición española en los siglos referidos, del 12 al 18 aproximadamente. ¿Estamos? Obviamente el procedimiento fue cambiando, pero las fases que se establecieron para 1561 fueron las siguientes. Tenía 5 etapas o 5 fases. La primera, la fase de inicio. Ya iré explicando qué contiene cada una de ellas. La fase de inicio, después tenemos la fase de instrucción, la segunda fase. La tercera fase es la de deliberación para el fallo. La cuarta fase es la de sentencia. Y la quinta fase es la de ejecución de la sentencia. Repito, primera fase, fase de inicio.
Segunda fase, la de instrucción. Tercera fase, deliberación para el fallo. Cuarta fase, sentencia. Y quinta fase, ejecución de la sentencia. ¿Quedó claro? Muy bien. Vamos viendo estas fases. Expliquemos la fase de inicio. Pregunto, ¿alguno de ustedes tuvo oportunidad de ver la película que les recomendé, la de Aquelarre? No tuvieron tiempo. Bueno, vamos a ver si les da oportunidad de verla para que ustedes identifiquen estas fases. ¿Estamos? En esta película van ustedes a notar varias de las fases que estamos aquí platicando. Entonces, esta fase de inicio. El procedimiento puede iniciar de dos formas. Por la delación o por el rumor. Expliquemos el rumor. Creo que es claro. En el rumor, el procedimiento lo va a iniciar el juzgador. Por lo que él escuchó, es decir, el inquisidor puede escuchar, como les decía hace un momento, que alguien platica en el mercado, que Alan prendió una veladora y habló en lenguas extrañas. ¿Se están dando cuenta que nadie fue a presentar una denuncia? Sino que únicamente yo escuché el rumor y con eso inició el procedimiento. Esa es una forma. La otra es la que se llama delación, que viene de delatar. En nuestros días le llamaríamos denuncia. Una persona tiene que ir y dar la noticia criminal para que yo inicie el procedimiento. La delación presentó dos formas. Delación firmada, que consiste en que la persona que acuse a Alan me tiene que dar su nombre y su apellido. ¿Estamos? Y la otra, la delación anónima. No es necesario que me digas ni quién es. Esta segunda forma, la anónima, fue la que tuvo mayor número de casos en el sistema. ¿Y en qué consistía? Bueno, ustedes saben, va y se presenta una acusación y no es necesario saber quién está acusando. Para ello, cuando existía la denuncia, si el denunciante era conocido, se le citaba al interior del Santo Oficio. Una vez presente, se le iba a realizar un interrogatorio referente a las circunstancias de la acusación. A esto se le denominaba, bueno, obviamente el interrogatorio tenía que quedar asentado en un acta que se le conocía como sumaria información. Con base a esta, ya sea denuncia anónima o denuncia firmada o delación firmada,
se iniciaba el procedimiento. En este periodo, los inquisidores no mostraban mucha no mostraban mucho recaudo para advertirle al delator si su denuncia era falsa. Rara vez se le decía, oye, si esto que tú vienes a delatar no resulta probado, pues vas a tener algún problema, sino que se aceptaban todas las denuncias, todas las delaciones anónimas y se investigaban. Muy bien. No existía, digámoslo actualmente, un delito de falsedad de declaraciones por denuncia falsa. ¿Queda claro? Ahora, ¿cómo iniciaba el procedimiento? En los lugares donde no había Santo Oficio o no había sede del Santo Oficio y en los propios del Santo Oficio, el procedimiento se realizaba mediante edictos. Existían 3 edictos. El primero era el edicto de fe. El segundo era el edicto de gracia. Y el tercero era el edicto de anatema. Edicto de anatema. Veamos en qué consistía cada uno de ellos. El edicto de fe consistía en un sermón inicial donde el inquisidor establecía el por qué se iba a iniciar los procedimientos bajo la gracia de Dios. De ahí el nombre de edicto de fe. Tenemos fe en que lo que se haga aquí está avalado por Dios. ¿Queda claro este primer edicto? Y obviamente, pues todo era en un contexto religioso, conforme a las escrituras bíblicas. ¿Queda claro? Después venía el periodo de gracia, es decir, el edicto de gracia. ¿Qué es un edicto? Hasta el día de hoy seguimos utilizando esta palabra en el derecho. Ustedes piensen que un edicto es pegar en la plaza pública un documento para que todos lo leamos y todos nos enteremos. ¿Queda claro? ¿Han visto ustedes las películas, no sé, como Robin Hood o alguna de esa época, que pegan en la plaza un cartel donde dice se busca? Pues eso vendría siendo un edicto, para que todos nos enteremos. Bueno, el edicto de fe consiste en esto, en proclamar la fe hacia la Iglesia Católica y hacia su justicia. Y el edicto de gracia, este es un documento, una proclamación que contenía todos los delitos a cuya confesión afectaba la gracia. ¿Ustedes han escuchado alguna vez la frase, te doy un plazo de gracia? Tú sí, Jonathan. ¿Cuándo la has escuchado? Pues lo escuché en una clase de contratos, creo, y decían que si llegaba ese tiempo, como decir, tenías que pagar y había un plazo, un plazo de gracia era que, no creo que era término, decía que si llegaba ese tiempo y no pagabas, te daban otro chance de tiempo para que tú pudieras pagar. Exacto, vamos a decir que el periodo de gracia es un chance que te voy a dar, ¿no? No vas a tener consecuencia.
En materia de contratos, si llega el plazo para pagar y no has pagado, pues habrá una pena convencional, habrá intereses moratorios, habrá lo que sea. Si te doy un plazo de gracia, pues no tendrás intereses moratorios. ¿Queda claro? Bueno, el edicto de gracia tiene la misma característica. Se va a dar un catálogo de delitos cuya confesión va a estar afectada de gracia y perdón. Es decir, te voy a dar un plazo de 30 a 40 días para que ustedes solitos vengan y confiesen determinados delitos. Si tú confiesas este delito, no te voy a castigar. ¿Queda claro? Eso es el edicto de gracia. Profe, Dígame. yo no entendí muy bien. Entonces, es que se publica como es una proclamación de ciertos delitos en donde aquellos, bueno, unos en específico tienen como gracia, que es que si tú te confiesas sobre eso, pues no se te va a castigar. O bueno, de menor manera. Así es. Exactamente, así es. Tal Gracias. cual como lo acabo de explicar. Está el listado, tú vienes, confiesas, no pasa nada. ¿Qué ocurre? Los confesantes son recibidos caritativamente en el seno de la Iglesia Católica. No van a ser condenados a la pena de muerte ni a cadena perpetua. Tampoco van a sufrir la confiscación de bienes. Y los inquisidores pueden reconciliarlos con la iglesia. ¿Qué quería decir esto? Recuerden, si ustedes son pecadores, pues no pueden ser enterrados en Tierra Santa. Su alma no va a ir al cielo. Reconciliarse con la Iglesia Católica quiere decir que su alma ya va a ir al cielo. En ese contexto y en ese momento, bueno, pues ustedes imagínense que esto tenía un peso muy específico. ¿Están de acuerdo? Y por lo tanto, por toda esta gracia, lo que yo te voy a pedir, pues va a ser una limosna. ¿Sale? Sí te vamos a dar la gracia, pero mira, necesitamos un apoyito, si no, Dios no te va a escuchar. ¿Están de acuerdo? Y esa limosnita, pues es para ayudarnos con esta guerra santa que estamos haciendo contra todos los herejes. Dependiendo tu limosnita será la gracia que te demos. ¿Concuerdan? Eso en la Edad Media, hoy en día ya no pasa. ¿Están de acuerdo? Ahí, yo estoy hablando de historia. Pensemos, ya pasaron estos 30, 40 días y las personas que vinieron tuvieron su gracia. Pero si no, ocurre el siguiente edicto. El edicto de anatema. En este momento, en este periodo, la confesión espontánea solo garantizaba la reconciliación con la iglesia. Es decir, sí vas a ir al cielo. Pero te voy a confiscar tus bienes y va a haber pena. ¿Estamos? ¿Por qué? Pues porque no veniste en el plazo de gracia. Entonces, estos eran los 3 momentos del inicio del procedimiento. ¿Quedó claro?
Y aquí ven ustedes que una característica va a ser la denuncia anónima. Ustedes van a ver que actualmente en nuestro sistema procesal penal existen denuncias anónimas. ¿Qué es lo que quiero? Que ustedes vayan viendo cuáles eran las características de un proceso inquisitivo en la Edad Media y lo analicen con el proceso que tienen en el siglo XXI. ¿Queda claro? ¿Por qué? Pues les decía yo, si un animal camina como pato, nada como pato, come como pato y hace cuac, ¿le voy a llamar perro? En el derecho nos gusta mucho hacer eso. Y ya verán ustedes que varias de las características que se tienen en nuestro sistema actual, pues son similares a el sistema inquisitivo. Pero nos dicen que ya tenemos un sistema acusatorio adversarial bonito. ¿Queda claro? Entonces, ustedes vayan analizándolo de este modo. Pasemos a la siguiente fase del procedimiento. La siguiente es la instrucción. ¿Se acuerdan? Siempre que hablemos de fase de instrucción, nos vamos a referir a el periodo donde se van desahogando las pruebas, donde se enseñan cosas. De ahí viene la palabra instrucción. En materia procesal, cuando ustedes escuchen, es que está en periodo o en fase de instrucción, tengan en cuenta que se refiere a que algo se va a enseñar. En este caso, ¿qué? Las pruebas. ¿Queda claro? ¿Se acuerdan ustedes cuando tomaron la instrucción básica? La instrucción media y hoy en día están en instrucción superior. ¿Se dan cuenta cómo la palabra se viene usando en este sentido que acabo de decir? Entonces, eso es una instrucción. ¿Qué va a pasar aquí? En primer lugar, en la etapa de instrucción del sumario, se va a tener que se cita a los testigos. Se cita a los testigos para interrogarlos. Pero ¿cómo se realiza tanto la citación como el interrogatorio de los testigos? Y esta es una característica muy importante del sistema inquisitivo. Tenía valor preponderante el secreto. Hoy en día le dicen el sigilo de la investigación. ¿Qué pasaba o cómo es este secreto para el testigo? A ningún testigo se le decía el motivo por el cual era citado. Únicamente le decían, quiero que vengas el día lunes a las 9 de la mañana al Santo Oficio. Yo no sabía si iba como imputado, si iba como reo, si iba como testigo. No sabía, pero tenía que ir porque si no, me llevaban. Una vez que llegaba, iba a ser interrogado y después de mi interrogatorio, el propio tribunal me indicaba el deber de guardar estricto secreto tanto de la citación como de lo que había ocurrido ahí, bajo la amenaza de la pena de severos castigos, normalmente la pena de azotes. ¿Queda claro?
Entonces el testigo no sabe a qué va. Y una vez que declara, no puede andar divulgando qué pasó, porque si lo hace, hay castigo para él. Tampoco el acusado sabía quién lo acusaba. Por lo tanto, existía la delación anónima, como lo he señalado previamente. Y el pretexto que daba el tribunal era que si el acusado sabía quién lo estaba denunciando, podía intentar vengarse del testigo. Y por lo tanto, quedó institucionalizado el testimonio secreto. Entonces, fíjense, hay denuncia anónima y hay testigo protegido. El testigo protegido es aquel del que nada más tomamos en cuenta lo que nos dice, pero el acusado nunca va a saber quién es. Estas dos figuras se encuentran vigentes en nuestro sistema procesal penal actual. ¿Cómo ven ustedes? Como garantía del secreto del testimonio, el inquisidor utilizaba algunas trampas, argucias, si gustan ustedes, de tal modo que mezclaba testimonios. Cambiaba el testimonio de Juan al de Pedro. Cambiaba las circunstancias en que se dijo este hecho, de tal modo que el reo no pudiera adivinar fácilmente el nombre de quien lo acusaba. ¿Se dan cuenta? Entonces esto volvía imposible casi la defensa. Piensa en el caso que estoy dando de Alan. Yo le dije, Yamile ya me contestó, pero no. Yo voy a llegar y le voy a decir, Alan, ya tengo 2 testigos que dicen que sí, que te escucharon hablando lenguas y que te vieron sacrificando una cabra negra. Pues Alan dirá, ¿quién? ¿No? ¿Cuándo? A ver, sí maté una cabra negra, pero hice birria. ¿Qué tiene que ver? No fue en ningún sacrificio, ¿sí? Pero el tema de que le voy a mezclar la declaración de Yamile con la de Fernanda y con la de Jonathan, pues va a ocasionar que Alan pues no tenga idea. En este procedimiento, cualquiera puede ser testigo. Incluso están obligados a testificar. Por lo tanto, es válido que declaren padres, hermanos, hijos, esposas o esposos en contra de los miembros de su familia. E incluso eran los testimonios buscados. ¿Por qué? Pues porque ¿qué decía el Tribunal del Santo Oficio? La mayoría de las veces los actos de herejía se hacen al interior de las paredes del domicilio. ¿Y quién mejor que los propios miembros de la familia para decirnos qué pasa dentro de la casa? ¿Están de acuerdo? Entonces, fíjense lo que ocurría. Estos testigos eran muy valiosos. Las primeras declaraciones eran tomadas en presencia del secretario y el notario del juzgado, donde se tomaba el juramento de que dirán la verdad.
Esto ustedes pues lo saben que será ante una cruz y por Dios. En otros países, en el nuestro ya no ocurre. Pero en otros países como en el Perú, a mí me tocaba ver que en los juzgados tienen una cruz y una Biblia. Y tienes, antes de rendir testimonio, jurar ante la cruz con la mano sobre la Biblia y por Dios que dirás la verdad. ¿Se dan cuenta ustedes que son reminiscencias de este procedimiento? También en Estados Unidos, ¿no, profe? También en Estados Unidos se jura sobre la Biblia. En México, reitero, ya no. Ya no. Aquí se nos protesta conducirnos por verdad. Lo más cercano que tenemos es en el Estado de México, donde el código dice que se te va a protestar a que digas la verdad frente al Ávaro Pac, frente a la bandera. O sea, prácticamente pues estamos jurando por nuestra patria que diremos la verdad. ¿Están de acuerdo? Pero pues aquí ya saben que eso y nada es lo mismo. El juez les va a decir, a ver, Alan, ven, vas a protestar decir la verdad frente a la bandera. Acuérdate que esta bandera es en la que se envolvió Juan Escutia y se aventó del castillo de Chapultepec para que hoy tú tengas patria. Estira tu manita y protesta decir la verdad. Te pregunto, Alan, ¿con todo y eso me mentirás? Sí, sí le mentiré. ¿Ya ven? Aquí ha pasado algo raro. Pero bueno, en ese momento, pues, reitero, vayámonos al contexto. Las personas eran muy temerosas del castigo de Dios y tenían que jurar. ¿Sale? Yo no digo que no vayan a decir mentiras porque juren ante la Biblia ni ante la cruz. Yo digo que el que va a mentir, mentirá sobre lo que le pongan. ¿Están de acuerdo? Muy bien. Estas primeras declaraciones que, reitero, todo se tenía que establecer escrupulosamente en actas. Esta acta inicial, les decía, tenía que ser ratificada posteriormente ante el inquisidor. Ratificar quiere decir ir ante la autoridad y señalar que el contenido de esa declaración y la firma que calza son ciertas. ¿Queda entendido? Eso es ratificar. Y aquí ocurre algo de lo que les platiqué. El procedimiento inquisitivo es un procedimiento con prueba tasada. Quiere decir que la ley establece el valor de la misma. Y en materia de testigos, se establecía que 3 testigos conformes, con 3 testigos que digan lo mismo, hacían prueba plena. Y cuando esto ocurría, el acusado podía dar por perdida su causa. Es decir, prácticamente era una condena. ¿Sí queda entendido? Posteriormente a estos interrogatorios, estas diligencias iniciales, viene otra etapa. Bueno, otra etapa de esta misma fase inicial. Profesor, ¿podría repetir lo de prueba tasada, por favor? Sí. Prueba tasada quiere decir que la misma ley le asigna el valor a la prueba. Es decir, piensen lo siguiente. Esto ya lo estudiaremos cuando veamos sistemas de valoración de la prueba. Pero ustedes piensen esto.
En el sistema tasado o prueba legal, así se le conoce, sistema legal o tasado, quiere decir que el código le dice al juez, esto vale tanto, vale pleno. Valer pleno quiere decir vale 100. Lo contrario sería el sistema de prueba libre, donde el testigo puede valorar donde el juez puede valorar lo que le dicen los testigos y lo puede hacer libremente. Y así yo puedo decir, bueno, Itzel, María José y Jonathan, pues vinieron y me dijeron que vieron a Alan prendiendo veladoras. No obstante, no les doy valor. O que vieron a Alan sacrificando a un macho cabrío negro. Bueno, pero pues no le doy valor, pues porque Alan vende birria. Y le da lo mismo si el chivo es negro, blanco, rojo, colorado, café. Pues él no lo está sacrificando para otra cuestión que para hacer de comer. Bueno, no lo está sacrificando en sí. ¿Sí queda claro? Pero eso sería un sistema libre. En un sistema tasado, ¿no? Ellos ya declararon y lo que dicen tiene valor probatorio pleno. Todo lo que diga Alan, no le voy a hacer caso. ¿Sí quedó entendido? Sí, profesor, gracias. Perfecto. Ahora, después de esto, de las declaraciones, viene la diligencia de calificación. Estos testimonios que dieron tienen que calificarse. Y esto se hacía por medio de peritos en teología. Es decir, de especialistas en la Biblia. Y ellas se encargaban de analizar todo lo que me digan los testigos y lo que me diga el propio Alan para ver si existe alguna violación a la ley de Dios. Y por lo tanto, ante la menor sospecha de herejía, si estos peritos decían, bueno, Alan sí mató a un macho cabrío negro, pero lo hizo de una forma ritual, o parece ser que fue un rito, independientemente de que venda birria o no. ¿Por qué lo mató de ese modo y no de otro? ¿Y por qué cuando lo mataba estaba bailando? Ante la mínima sospecha, el fiscal pedía inmediatamente el arresto de Alan. Y por lo tanto, iba a ser remitido a cárceles secretas. Y ya iba a ser tratado como reo. ¿Y cuál era el sustento de esto? Decía el tribunal, la experiencia nos ha enseñado que ningún hereje confiesa estando libre. Y esto nos lleva a hablar de la siguiente figura en esta etapa de instrucción. La figura es la prisión preventiva. Y la prisión preventiva era el común denominador del sistema inquisitivo. Es decir, te vamos a meter a la cárcel para investigar.
Y para ello existían 3 tipos de cárceles. La cárcel pública, la cárcel mediana y las cárceles secretas. En las cárceles públicas, pues eran meros centros de detención, abiertos a visitas y relativamente cómodos para el preso. Las cárceles medias eran para reclusión de ministros y dependientes del Santo Oficio, y en estas cárceles se permitía la comunicación externa del preso, se le podía dar alimentos al preso, libros del exterior e incluso disponer de criados para su servicio. Y por último tenemos la cárcel secreta. Esta era la más temida. Esta se reservaba para acusados contra delitos de la fe. Y en ella se recluían herejes o sospechosos de ser. En estas cárceles los reos no podían comunicarse al exterior ni con otros presos. Eran calabozos. No podían recibir alimentos de sus familiares. E incluso muchas veces sus familiares no sabían en qué cárcel estaban recluidos. Y sus alimentos, así como los sueldos de los carceleros, se pagaba de los bienes que habían sido previamente embargados. Consecuencia de la prisión preventiva oficiosa era el embargo de tus bienes. ¿Y cuánto podía durar la prisión preventiva? Variaba. Podía ser días, semanas, meses o años, según la marcha que tuviera el proceso. Y aquí nos lleva a hablar de otra figura que acabo de platicar, el embargo con secuestro de los bienes. Inmediatamente que eras puesto en prisión preventiva, todos los bienes del reo eran confiscados. Bueno, primero embargados a favor del tribunal y secuestrados. ¿Qué quiere decir? Que ya no podían hacer uso de ellos la familia del reo. Bajo el argumento que la penitencia pecuniaria es más eficaz que cualquier otro tipo de penitencia. Imagínense el pobre de Alan. Lo meto a la cárcel y aparte le digo, todos tus bienes con los que subsiste tu familia, los voy a tener para la iglesia. En lo que dura tu proceso. De tal modo que imagínense, Alan va a decir, bueno, estoy en la cárcel y aparte mi familia ya no va a tener que comer. ¿Creen que esto ayude a que el Espíritu Santo entre más rápido en el alma de Alan y confiese? Pues esto ocurría. Por lo tanto, el Santo Oficio utilizaba espías e informadores para obtener noticias de todos estos hechos. Y de tal modo que si con lo que me decía el informador, podía yo realizar el secuestro,
de los bienes, le tocaba una comisión de los bienes confiscados al informador. ¿Cómo ven ustedes? Resultaba bien estar acusando a la gente, ¿no creen? Y fíjense qué pasa con nuestro sistema actual. En nuestro sistema actual tenemos prisión preventiva oficiosa, donde hay un catálogo de delitos donde te voy a meter a la cárcel automáticamente. ¿Cuánto va a durar tu prisión preventiva? ¿Meses, días o años? Dependiendo del proceso que tú quieras tener. Y además, puedo embargar tus cuentas bancarias cuando inicie la investigación. ¿Se parece a lo que he platicado? ¿Del Santo Oficio o no? Recuerden, si camina como pato, si nada como pato, si come como pato y hace cuac, no le voy a llamar perro, ¿o sí? Y a ustedes les van a tocar maestros que les van a decir, ya tenemos un sistema acusatorio adversarial respetuoso de los derechos humanos. Bueno, ustedes dicen guiño, guiño, le creo maestro, y ya, no se peleen tampoco, porque si no les pueden aplicar un proceso sumarísimo, bajo pena de azote, o quemarlos en la hoguera leña verde, por herejes, porque recuerden, hay un edicto de fe, que tenemos un proceso acusatorio, ¿sale? Pero ustedes tienen que saber que estas figuras de las que he platicado son 100% de un proceso inquisitivo, ¿quedó claro? Es más, son las características del proceso inquisitivo. Y si las tenemos vigente, bueno, tenemos denuncias anónimas, tenemos testigos protegidos, tenemos testigo colaborador, y el testigo colaborador es ese que ayuda a meter a la cárcel a otro y va a obtener un beneficio. Dentro de ellos, una parte de los bienes asegurados por el ilícito. Se parece mucho a esto que estoy platicando, ¿no? Entonces ustedes analicen, de ahí la importancia de entender los sistemas. ¿Queda claro? Muy bien. Bueno, la siguiente sesión explico el periodo de las audiencias del sistema inquisitivo. Ya termino sistema inquisitivo y nos dedicamos a sistema acusatorio, para que ahora vean las características de un sistema acusatorio. Y entonces ustedes me dirán, maestro, nuestro sistema actual tiene pedacitos de acusatorio y pedacitos de inquisitivo. Luego entonces es mixto. ¿Verdad? ¿Que así me van a decir? Bueno, ya veremos si eso existe. A mí me cuesta mucho trabajo, les he dicho, aceptar lo mixto. Pero bueno, es como que lo más sencillo. Dígame, Sandra. Sí, sí, el examen va a abarcar hasta el sistema inquisitivo. Sí, hasta lo que vimos hoy. Ok, gracias. Muy bien. Entonces, bueno, su examen es la próxima clase, ¿no? Recuerden que es mediante plataforma de Google, es un formulario de Google, no hay que conectarse al Zoom ni nada. Yo mando el enlace al chat de WhatsApp y ya de ahí ustedes lo contestan. Lo tienen que enviar antes de que acabe nuestra clase. ¿Estamos? Muy bien. Bueno, ¿alguna duda? ¿Comentario? Nada. Perfecto, pues pasen excelente resto de jornada. Les agradezco a todos y a todas y nos vemos en clase el día viernes y para su examen el día miércoles. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Hasta luego, profesor. Buen Gracias. día. Nos vemos. Hasta luego.